consultores de marketing son esenciales en el mundo empresarial y actual, pues ofrecen una combinación única de creatividad, estrategia y conocimiento de mercado. Invertir en consultoría de marketing es, por lo tanto, una inversión en el futuro y la sostenibilidad de una empresa, convirtiéndolos en socios estratégicos y tácticos esenciales para el éxito a mediano y largo plazo. Nuestro invitado de hoy, José Antonio Maldonado, venezolano, ya establecido hace algunos años en Chile y es el CEO de Expo Consultores. Con una trayectoria profesional, ha aportado su experiencia y conocimientos en reconocidas organizaciones como L'Oreal, Hunter Douglas, Banco Venezuela, entre otras empresas. Profesor de la Universidad Finisterra y la Universidad Diego Portales. Empezamos a compartir este buen café virtual, pero antes... Bienvenido, don José Antonio Maldonado, a este nuevo café virtual con un tema entretenido que se llama Deja una huella digital imborrable. Bienvenido, ¿cómo estamos? Oye, Sergio, muy agradecido por esta invitación. Estoy súper bien, disfrutando de este verano caluroso en Santiago y súper activo profesionalmente. Muchas gracias por Eh, la invitación. sí, no, y agradecerte a ti, a José Antonio, por ser súper activo en el grupo de marketing. Siempre vas a las reuniones, siempre estás ayudando, cooperando. Cuando alguien hace una pregunta, siempre estás ahí. Así que, José Antonio, pucha, para mí, un placer tenerte acá. Oye, voy a partir con una pregunta, la misma que hago siempre cuando parto los cafés virtuales, porque no todos tenemos, no todos, a lo mejor no todos te conocen, los que están escuchando. Y la pregunta es: ¿quién es José Antonio Maldonado? Y José Antonio Maldonado, en este contexto, te cuento, José Antonio Maldonado es un venezolano, nacido en Caracas, viví en Caracas toda la vida, me vine a Santiago de Chile hace 6 años y medio con las fiestas patrias del año 17 y profesional súper apasionado de cuatro cosas: aprender, entender, aplicar y compartir. Y eso tiene todo que ver con mis actividades como consultor, como coach, como mentor, como profesor, conferencista. Te diría que mi carrera tiene dos etapas. Una primera etapa, yo la llamaría corporativa gerencial. Esta etapa incluye haber partido como coordinador de marketing en una empresa muy pequeña y haber pasado por empresas internacionales como L'Oreal, Philips, Hunter Douglas. Fui country head de un laboratorio del grupo Novartis. Estuve con el grupo Santander. O sea, en empresas, además, en una muy amplia variedad de temas. No como el que entra en industria farmacéutica Y y se queda pasa de un ahí. producto a otro. Y Yo siempre, estuve y siempre en, manejando en varias. sí, en esas empresas que son de distintos rubros, y desde farmacéutica hasta, no sé, por L'Oreal, y después te fuiste a Hunter Douglas, etcétera. Siempre en el área de marketing y estrategia. Las posiciones han estado o sea, siempre el marketing y la estrategia de negocio ha sido fundamental en elemento de guía, con variaciones, por ejemplo, a relaciones institucionales, mezclado con marketing, mezclado con enseñanza. En Grupo Santander, yo fui director de Universia, una iniciativa de responsabilidad social Sí, po. del Grupo Santander. Em, Estuve como gerente general en la farmacéutica, donde a mí me tocó montar un equipo de marketing, un equipo de administración, un equipo de visitadores médicos, todo este tipo de cosas montadas allí. En el caso de Philips, toda la coordinación del marketing de iluminación en su momento. En Hunter Douglas fui director de una unidad de negocios de cubrimiento de ventanas, que es como el 70% del negocio de Hunter Douglas, pero hubo como esa variedad. En algún caso fui vicepresidente de marketing y operaciones de la mayor organizadora de exposiciones profesionales en Venezuela. Buena, Eh, bueno. en
Otro, no te lo mencioné porque no es internacional, pero fui el gerente general de una cadena de exhibición de cines, de películas. Entonces, una variedad como súper explosiva en sus cosas, y eso yo lo llamo la primera fase, la fase gerencial, la fase corporativa. Y a partir de 2008, empecé, ¿cómo lo llaman aquí? Con unos pitutos. Cuando uno está trabajando Sí. por fuera de su trabajo, Pituteando, haciendo unos pituteando. pituteando, en mi país lo llaman matando tigres. Ah, ok. Eh, sí, matar a tigres, salir de noche a cazar, ¿no? Eh, Desde 2001, 2002 estaba yo cazando algunos tigres por allí, y desde 2008 a tiempo completo con mi propia firma, que es esta Expo Consultores, donde hacemos asesoría, proyectos y formación en el foco principal, que es marketing, estrategia de negocio. Perfecto. Y José O sea, Antonio, tú te viniste con ese concepto a Chile a armar tu Expo Consultores. O sea, partiste, dijiste, me voy, me cambio de país, cambio switch, cambio todo y voy derechamente a lanzarme a la piscina. yo diría que fue un paso gradual, a diferencia de algunos de otros mis compatriotas que han migrado. O sea, yo migré, no huí. El que huye sale con las dos maletas en la mano y no sabe qué es lo que va a hacer, y hace de garzón y hace cualquier cosa que haya en el camino. Yo tuve una persona me invitó, oye, hay unas cosas interesantes que pudiéramos ver en Chile. Me vine a hacer una visita a exploración, ¿Mm? y antes de tocar Santiago, Chile, nunca había visitado Chile, simplemente haciendo los contactos por LinkedIn. Oye, voy a estar por ahí una semana, conversemos, un café, etcétera. Una exalumna, yo he dado más de 350 charlas, cursos, conferencias en los últimos 10, 15 años, me dice, ¿puedes darnos una charla? En mi oficina quieren una charla de marketing digital. Yo estoy haciendo marketing digital, pero no me siento cómoda para hacer eso. ¿Tú la puedes dar mientras estás aquí? Claro, cómo no. Y conseguí otra más, y no había pisado Santiago y ya había vendido un par de conferencias. Entonces, wow, no había pisado Santiago y ya decía, aquí como que hay algo. Vine una segunda vez y ahí empecé a trabajar algunos clientes que levanté en Chile, los trabajaba desde Venezuela. Vine una tercera vez, ahí hice una semana completa de charlas gratuitas en distintos coworks y sitios donde nos reunimos. Toda la semana, todas las noches había alguna cosa, porque ya las había preparado con anticipación, y más clientes. Y oye, ¿y por qué no te vienes una vez? Y así en septiembre de 2016 fue mi primera visita, y en septiembre de 2017 me estaba mudando. Perfecto. José Antonio, ¿y te viniste con familia, con todo? No, la familia quedó atrás. Decidieron que preferían quedarse, y entonces me vine solo a hacer una vida nueva acá. Buenísimo, me alegra. Oye, José Antonio, bueno, claramente te hemos recibido con los brazos abiertos una comunidad de huarqueteros que realmente te ha hecho sentir como en casa, supongo, ¿no? Muy, muy, muy bien recibido, tanto personal como profesionalmente, porque además, como te digo, tuve la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta. O sea, Buena, yo eh, podría yo decir, tuve un elemento de transición de país, pero sigo haciendo lo que hago con un modelo de negocios que probablemente puede ser interesante también mencionarlo. Yo estoy haciendo home office desde 2008. perfecto. Tengo tres hijas, las tres eran pequeñas en aquel momento, y yo tenía la casa para mí solo, tenía una oficinita dentro de la casa, pero en las tardes trabajaba con ellas en el comedor. Ellas hacían sus tareas, yo estaba. Entonces, el papá presente para cualquier cosa, cualquier consulta. eh, hemos, Vi y disfruté a mis hijas muchísimo más que muchos otros padres, pero lo que para muchos fue sorpresa, el home office obligado con la pandemia, yo lo estoy haciendo desde 2008. Así es. Entonces, mi modelo de negocio es, yo soy un concentrador de talento. Mira, Entonces, hay que hacer un sitio web. Lo que está más allá de mi alcance, me traigo a alguien que sepa de eso. Habiendo sido profesor de posgrado de periodismo digital y varias otras cosas, siempre con este tema, siempre hay una cantera de personas importantes, inteligentes y efectivas a las que se puede invitar. Entonces, concentro talentos de acuerdo a lo que haga falta. Eso me permite darle a mis clientes un excelente valor con un precio más bajo, porque no tengo los costos fijos de una oficina, un equipo, etcétera, etcétera. Hay acá. trabajo, hay gente, hay proyectos, se acabaron los proyectos, cada uno a su casa, no ha pasado nada.
Sí, me gusta ese concepto que deberías acuñar, concentrador de talento, que yo sé que está, pero tú sabes que el gran éxito del concentrador de talento es quien los concentra. Está claro, ¿no? Ujú. Porque es una variable importante. En una conversación que tuvimos, José Antonio, tú me hablaste de el tema de rehumanizar las marcas personales. Y nos vemos, Sí, y fue porque nos hemos enfrentado a tanto algoritmo, a tanta edición o a tanto gurú que te dice cómo hacer las cosas y no a la realidad de cada uno. Cada uno tiene su rareza que debe explotar. ¿Por qué llegaste a este concepto de rehumanizar las marcas personales? ¿Por qué te llama la atención? mira, yo te diría remanechar la gestión de las marcas personales y cómo las presenta. Y te lo pongo de esta manera. Tengo un par de años acompañando a una firma que hace job hunting y se dedica a estos temas de outsourcing, ese tipo de cosas. Y dentro de ese equipo, yo soy el responsable de unas mentorías muy específicas en el tema de optimizar los perfiles de LinkedIn. ¿Ya? Entonces, la gente, sobre todo, quien está buscando trabajo, está como quiere como resultados rápidos, ¿no? Entonces, siempre está oyendo fórmulas y cosas, y entonces se empieza a hablar de la búsqueda automatizada de talento. Entonces, ¿cómo hacer para llamar la atención del algoritmo y no de las personas? Y eso lo conecto. A mí me gusta mucho ir a los propósitos. Cualquier cliente que empieza a hablar conmigo, lo primero que le pregunto es, ¿cuál es tu propósito? ¿Quién es tu audiencia? ¿Qué quieres lograr con esa gente? Y esta gente, aunque se hace esas preguntas, pero creo que tiene unas respuestas tal vez un poco limitadas, un poco cuadradas, un poco probablemente muy cuadriculadas. Entonces, uno de los cursos que yo he dado muchas veces a lo largo de los años, que lo que sea, empecé a diseñar ese curso, no sé, como en 2012, 13, era un curso de cómo escribir para Internet, escritura efectiva en Internet. Entonces, Ok. no solamente cómo llamar la atención, sino cómo retener la atención y llevar a la gente a que siga leyendo las cosas. Entonces, aplicando unos principios del periodismo, yo daba, como te dije, yo daba clases en un curso de periodismo digital, posgrado de periodismo digital en Venezuela, aplicar esas cosas que usa el periodismo, eso, para atraer y retener la atención. Cuando de repente tú tienes un perfil, Sergio Ugaz, y eh, dice, imagínate que estuviera buscando posiciones en relación con contabilidad. Entonces, contador senior, contador ejecutivo, gerente de contador, o sea, una cantidad de cosas que no llaman la atención, es muy telegráfico. Entonces, cuando uno piensa, oye, LinkedIn se ha convertido como en la principal ventana de proyección de nuestra marca personal, en un contexto profesional, obviamente. Entonces, ¿cuál es el propósito de un perfil en LinkedIn? Tanto si lo que estás buscando son proyectos, como es tu caso y el mío, o alguien que está buscando empleo, la idea del propósito total del perfil es llamar la atención y que te llamen a una entrevista. Mm. Y cuando Pasa, tienes sí, un titular así como tan telegráfico, no llama la atención. Entonces, dale un poquito de sabor a esto. En vez de simplemente poner los cargos a los que aspiras, presenta tu propuesta de valor. Gente que parte diciendo, soy ingeniero comercial. ¿Cuántos ingenieros comerciales hay? Hay millones de ingenieros comerciales y la cantidad de cosas que hace un ingeniero comercial son muy amplias. Entonces, correcto. en vez de partir con la cosa que te hace igual a todo el mundo, parte con tus diferenciadores. Llama mucho más la atención y si en algún cargo hay un requisito de hace falta que sea ingeniero comercial, es una pregunta que probablemente sí es importante, pero es de tercero o quinto orden. ¿Quién Coherencia, eres tú? ¿Por qué claro, eres distinto? coherencia con lo que soy, con lo que hago y con lo que escribo. Claramente, si yo me voy a vender como el mejor contador de Chile y me voy a Instagram o me voy a LinkedIn y aparecen cosas nada que ver con lo que yo me fui a vender, hay una incoherencia y por lo tanto hay una suspicacia y se pierde el interés o la confianza, derechamente. Sí. ¿Por qué me dice este Y tipo que es experto en esto y lo único que sale es pura fiesta con los amigos? Entonces ahí hay una incoherencia. Dijiste algo, dijiste una frase que me gustó y quiero que nos dé o nos oriente a los que estamos o a los que están escuchando este video, podcast extraño, café virtual. Hablaste de escritura efectiva en Internet. Si yo te preguntara, José Antonio, ¿cuáles son los 5 puntos de los cuales yo me debo fijar
para tener una escritura efectiva en Internet? Ok, escritura efectiva. Si nos ponemos a analizar, como te digo, a mí me gusta irme a los básicos y partir de los básicos y cubrir, saber que todos estamos en los mismos puntos. Primero, llamar la atención, o sea, lograr visibilidad. ¿Cómo logras visibilidad? La visibilidad lo logras visibilidad orgánica, ya sea porque la búsqueda las tienes bien hechas, etcétera, y estás presentando eso. Después de que logras la visibilidad, y si nosotros pensamos un Customer Journey, pensando en alguien que hace una búsqueda en Google, aparece una cantidad de resultados. Entonces, no solamente tener la visibilidad, sino ahora llamar la atención. Llamar la atención a través, por ejemplo, si vamos a ese caso, tener un titular importante, interesante, que llame la atención de la gente con la que tú quieres interactuar y una descripción que invite a la gente a hacer clic, un llamado a la acción. Entonces, visibilidad, llamar la atención. Lo siguiente es retener la atención. ¿Qué significa? Que cuando me leo el titular, me leo la descripción, hago clic y lo que me estoy encontrando no me rechaza, sino que me acompaña. Y parte interesante, por ejemplo, de esa charla, que de repente algún día la hacemos con el equipo de marketing. Eh, hay una sección de esa charla que yo le llamo la sección de diagramación estratégica. Recuerda, por ejemplo, cuando has visto una hoja, un papel de un contrato, todas las ¿Correcto? líneas iguales, las ganas de leer eso son cero. Entonces, eso genera más bien rechazo. Entonces, retener la atención desde cuáles son los contenidos apropiados y la secuencia de contenidos, hasta cuál es la diagramación de eso. Entonces, retener la atención. Y la cuarta cosa es lograr la acción de la gente, llamar a la acción a las personas que hagan eso. Y una quinta cosa está relacionada con la segunda, tercera y cuarta, que es esa interacción con la gente alimenta lo que llamamos la optimización para los buscadores y además influye en la primera, de lograr la visibilidad. Entonces, son 5 puntos que terminan siendo como claves dentro de esa efectividad. Que te vean, que decidan leerte, que terminen de leerte, que te lleves a la acción y que todo eso en conjunto se optimice desde el punto de vista de los buscadores para generar más tráfico orgánico, porque esas interacciones pues apoyan ese tipo de avance. Mm. José Antonio, dentro de tu propuesta de valor, que está lo que hemos conversado, siempre hablas de estrategia de diferenciación, no, o sea, generador de estrategias diferenciadoras en redes sociales. Esas estrategias están relacionadas claramente, una, al contenido de lo que acabamos de hablar, pero ¿cuál otra estrategia debería yo considerar para diferenciarme en las redes sociales? Oye, tu pregunta me lleva a uno de esos conceptos que a mí me pone a pensar todos los días y, y lo ilustro con, por ejemplo, con el tema de los medios de comunicación informativa. Ujú. Cuando alguien dice, no me gusta este periódico, este informativo es malo, realmente no es malo. Realmente lo que te diste cuenta es que tú no eres el público de ese Perfecto. diario en particular. Entonces, para mí, los temas que son súper fundamentales son, uno, entender realmente cuál es tu propósito y dentro de tu propósito, a quién te estás dirigiendo. Entonces, para mí ese es el tema fundamental y por eso me gusta siempre llegar preguntando por los básicos. ¿Qué quieres hacer y con quién lo quieres hacer? Para mí eso es fundamental. Y eso dentro de la marca personal también es importante, porque aunque uno diga, aquí yo me estoy presentando, sí, yo me estoy presentando para llamar la atención y lograr las acciones de quién. O sea, esto es un tema que yo repaso con mucha frecuencia. De repente, eh, cuando yo pongo, por ejemplo, mi LinkedIn, José Antonio Maldonado Brewer, ¿por qué yo pongo mi segundo apellido? Oye, porque yo he notado que en Chile, más que en otros países, preguntan mucho por el apellido materno. Y les encanta que haya la combinación de un apellido que suene a español con alguno que sea francés, alemán, inglés. Entonces, wow, muchas gracias a mi bisabuelo inglés que llegó al puerto de La Guaira en el final del siglo XIX y me dejó ese apellido que viene por el lado de mi mamá. Entonces, además, con esta cara de cuico, en mi perfil,
¿Dónde está ubicado? En Las Condes. No digo en cuál es mi dirección específica, pero fíjate qué pasa. Creo que uno tiene que ser consistente con lo que uno quiere hacer y con lo que uno está proyectando. Por ejemplo, si digo, vivo en Las Condes, con esta cara de cuico, con el apellido inglés, estudiado en Kellogg, estudiado en Harvard, ¿qué estoy contando? Que no quiero ser el asesor de marketing de un mini market de la esquina. Me interesan otro tipo de empresas y quiero ser consistente con eso. Entonces, tengo elementos que puedo usar allí y los uso, digamos, subliminalmente si quieres, o implícitamente, para llamar la atención y el interés de las personas que a mí me interesan. Perfecto, O sea, perfecto. si yo apareciera aquí, por ejemplo, y además la imagen y la marca personal, tú lo vives todo el tiempo. Cuando tú dices, este tipo, unos anteojos anaranjados, no son negros, no son los mismos de todo el mundo. Ajá, el tipo tiene una cosa. Y recuerdas, nos hemos visto y yo uso anteojos amarillos, rojos, azules. O sea, los únicos Igual, que no tengo son los negros. es igual que yo. Chao, Entonces, negro. probablemente es un amigo común, nuestro amigo de la banca digital que usa zapatos rojos, Sí, usa zapatillas rojas y aparece en todas partes. Entonces, son elementos que uno va integrando ¿cómo se llama a este su hombre? propia marca personal. Sí, es cierto. Bueno, hay que cultivar la diferencia, hay que cultivar la rareza, hay que marcar, hay que diferenciarse en este mundillo que está lleno de oferta, harta, harta y no sé si tanta demanda. Y a eso va la siguiente pregunta. José Antonio, yo sé que tú estás haciendo, bueno, tú eres de otro país, estás radicado en Chile, pero tu negocio no está simplemente focalizado en Chile, tienes negocio en otras partes. ¿Cuál es el común denominador? Porque claramente el marketing digital en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Estados Unidos, en España, hay unos más avanzados, otros más lentos. Hay diferencias. ¿Cuál es el común denominador que tú tienes como para llegar a distintos países y qué estás haciendo en otros países? Oye, yo diría, como un denominador, primero, una pasión por el marketing y esos cuatro elementos que te conté. Aprender, entender, aplicar y compartir. Mi trabajo Correcto. siempre es en equipo con mis clientes y ese trabajo en equipo permite que de repente tener unas metodologías que están de mi parte y unos específicos del negocio que están de parte del cliente, los trabajamos en conjunto y eso termina resultando en cosas exitosas, donde además pues, resultan cosas cosas muy entretenidas, como por ejemplo, te conté, tengo un cliente que está en Europa y que ellos hacen unas máquinas muy específicas para unos procesos industriales. Y resulta que este señor vende una de estas máquinas, hablando de máquinas que valen 3 5 millones de euros cada máquina, le vendió una máquina a alguien en el medio de los Estados Unidos, una gente que no habla español por ninguna parte, con este cliente original, mi comunicación con ellos en español, pero su mercado es global, entonces todas las comunicaciones de esa marca salen en inglés. Entonces, este otro le dice, ¿y tú con quién haces el marketing? No, con este venezolano que vive en Chile. Entonces, la parte interesante, como mercadólogo seguramente lo vas a disfrutar, cuando tú dices, estoy trabajando en un escalón más allá dentro de la misma integración vertical de una industria. Entonces, primero con el que vende las máquinas, ahora con el que compró las máquinas y vende el producto de las máquinas. Entonces, de alguna manera no es una integración vertical, pero es digamos, un servicio dentro de la misma escala vertical de ese mercado. Entonces, eso lo hace súper interesante. Y creo que la clave es eso, llegar preguntando cuál es tu propósito, cuál es tu audiencia y entender estratégicamente, acompañar a los clientes eso. Eso que te decía a mí, esos servicios de asesoría, proyectos y formación, yo los digo de una manera probablemente un poco más poética, decir, acompañar al cliente a pensar, acompañar al cliente a hacer, acompañar al cliente a aprender. Ya Es trabajo en compartir, equipo siempre, por ya supuesto. compartes. Ese es en el aprender juntos, ahí está el compartir. Perfecto. Quedarme yo con las cosas que aprendí me parece muy egoísta y me encanta compartir las cosas que estoy aprendiendo. Buenísimo. José Antonio Maldonado, mira,
el tiempo pasa volando, qué increíble, tan entretenida la conversación. Oye, Ramón Heredia era nuestro amigo de los zapatos rojos, gran Ramón. Oye, Ramón Heredia hace un trabajo, me encanta porque él es una persona que se ha dedicado, descubrió un nicho insatisfecho y no se mueve de ahí y no se sale de ahí y me parece espectacular. Así que saludo a don Ramón Heredia. Lo vamos a tener, ¿ah? Lo vamos a invitar porque la verdad que tiene harto que Ah, qué compartir. bien. José Antonio, yo sé que tú has estudiado en dos universidades bien reconocidas, eh, no en dos, en varias, pero cuéntanos cómo ha sido tu experiencia de un latino estudiando en universidades como la que estudiaste. Mira, la primera experiencia fue en Kellogg. Te diría, ambas experiencias fueron experiencias religiosas, como dice alguna canción por ahí. O sea, imagínate que tú vas llegando, me voy a darle un poquito más atrás. Imagínate que tu jefe, mi jefe era mexicano, mira, pues que el pinche presidente, pues le ha dado porque queremos, que tienes que hacer un curso, al menos una vez al año tienes que hacer un curso. El tipo me lo está vendiendo como si fuera un castigo. Entonces, bueno, yo pensando de repente algún cursito de una semana, un fin de semana, o sea, como una cuestión como más modesta en alguna buena institución de mi país. No, pues que el pinche jefe, pues lo que le gusta es Kelo. ¡Guau, Kelo! Bueno, Ajá, vamos. y bueno, si hay alguien que no quiere hacer su curso al año, yo hago dos o tres o lo que hagan falta. Y entonces cuando llegas, y no solamente llegas a aquel sitio que siempre es imponente, y el tipo que te recibe en la puerta, probablemente han oído el nombre de Philip Kotler, el señor Philip Kotler in the flesh. Welcome to Kellogg. O sea, de ahí no importa lo que aprendiste, no importa cuáles fueron las clases, una cosa totalmente loca. En ese caso, era, era un curso de Consumer Marketing Strategy que era, yo prácticamente, creo que era el único latino, porque yo no recuerdo haberme juntado con ningún otro latino, pero además un curso súper intensivo donde vivías y dormías allí y me llamó mucho la atención que hasta las clases tenías, desayunabas el bloque de clases en la mañana, almuerzo el bloque de clases de la tarde y la cena americana, que es como muy tempranera, y después un bloque de clases en la noche. O sea, era realmente intenso. Y viviendo allí como si fueran unos monjes de clausura, porque eran habitaciones no tan amplias como de hotel, pero prácticamente eran celdas monacales. Súper interesante. Eh, en el caso de Harvard fue un poco distinto, porque era un programa que era una cosa conjunta entre Harvard y el Real Colegio Complutense de Madrid para específicamente profesores latinoamericanos y, bueno, un programa de esa categoría probablemente valía como 10.000, 12.000 dólares en Harvard. Y este valía 1.000 porque estaba súper patrocinado por una cantidad de empresas españolas, latinoamericanas, etcétera. Y yo decía, bueno, nada, con este precio nos atenderán los vicesubasistentes indios de los grandes profesores. Primer día, primera clase, Pierce Hall, uno de esos edificios así súper emblemáticos como del siglo XIX, una cosa espectacular, pero súper equipado por dentro, increíble. La primera clase, ¿recuerdas aquel libro Balance Scorecard? Mm. Kaplan y Norton. Bueno, Bob Kaplan in the flesh, allí. O sea, wow. O sea, es una experiencia totalmente distinta, una experiencia religiosa tal cual. Y entonces de repente, no solamente las clases, sino la experiencia de los alrededores. El edificio del lado donde estábamos, un edificio nuevecito que acaban de construir, con un nombre muy raro. Y era, ¿cómo era? Dworkin, tenía como dos apellidos. Y así, ¿estos apellidos de quién son? Y resulta que era un edificio, no sé, 10, 12 millones de dólares que había donado Microsoft. Pero como todo el mundo conoce a Steve Ballmer y a Bill Gates, resulta que eran los apellidos de las dos mamás de ellos, o sea, los apellidos solteras de las mamás. O sea, los Bueno. segundos apellidos de ellos, ese era el nombre del edificio, como, o sea, aquí está, te regalo este edificio, pero además este es el nombre del edificio. O sea, y es otro nivel de cosas, le a uno, oye, en mi país, cuando alguien te da así un golpe que te traumatiza,
que te alinea las chakras de una sola vez. Era, De un solo chancletazo. ¡Ta! ajá, un solo chancletazo que te alinea los chakras y tú dices, hay un mundo distinto, hay un mundo, y recordando unas palabras que creo que se le atribuyen también a Philip Kotler, dicen, el futuro ya llegó, pero está desigualmente distribuido. Entonces, este es el tipo de cosas a las que el nivel de excelencia al que uno quiere y puede aspirar. Mm. Sí, oye, Y, José es- Antonio Maldonado, estamos. y si me permites, para Dale, dale, conectar dale, ahí dale, con dale. una cosa, ese nivel de excelencia uno tiene que conectarlo con el tipo de clientes, el tipo de actividades que uno quiere hacer. Y eso lo conecta a uno con su marca personal. Estas son las cosas que yo quiero hacer. Estas son las cosas. Este es el tipo de gente con la que yo quiero trabajar. Mm. Eso. Es cierto. Tema de tiempo, porque prometimos siempre hacerlo un poco más corto, pero más intenso. Tengo dos preguntas. La última la vamos a dejar después que me conteste la que te voy a hacer ahora. Hay mucho Sí. consultor que está partiendo, mucho estudiante que está egresando y que quiere ser consultor y que no quiere contratarse. ¿Qué le dirías tú, José Antonio Maldonado, a estas nuevas generaciones que salen al mercado de tu experiencia que has vivido desde empleado, gerente general de distintas industrias e empresas, que volviste a ser estudiante, que ahora te independizaste, que cambiaste de zona geográfica y que te ha pasado de todo? ¿Qué consejo, no sé si consejo, pero qué tips le podrías dar tú a estas personas que están queriendo ser un poco un José Antonio Maldonado? Oye, lo primero que le diría, encuentre cada uno su propio camino, que cada uno es cada uno. Proyectar su marca individual con lo que uno es y con lo que uno quiere. La parte, y yo creo que, o sea, voy a refrasear tu pregunta y me dices si estoy abusando. ¿Qué le diría José Antonio Maldonado de hoy, con toda esta cantidad de juventud acumulada, al José Antonio Maldonado de hace 20, 30, 40 años? Bueno, Eh, ¿Qué le diría? Le diría, no tengas miedo de experimentar. Algo que suena muy autoayuda, hay solamente dos resultados. O ganas o aprendes. o ganas o O sea, nunca aprendes. pierdes, nunca pierdes. Mira. Entonces, oye, date permiso de experimentar cosas. Yo esto normalmente no lo cuento, pero yo me gradué en la mejor universidad de Venezuela en arquitectura. Yo soy arquitecto de profesión, Mira. pero un amigo me invitó a trabajar en marketing apenas terminando de entregar la tesis y no había recibido yo mi diploma. Y dije, lo peor que puede pasar es que en 6 meses me devuelva. ¿Eh? Y ¿Eh? fíjate, nunca me devolví. O sea, el asunto, como dicen Seth Godin y varios otros, la tontería de los costos hundidos. Oye, pero pasaste tantos años estudiando esto y vas a hacer otra cosa. ¿Sí? ¿Y? Lo bueno del Mira. pasado es que te trajo hasta donde estás. Sí. Oye, Cada día es una oportunidad. buen concepto. Yo me acuerdo que tenía un jefe que cuando trabajaba en Oracle, hace años atrás, yo tenía un jefe brasilero que era muy duro, pero era bravo. De hecho, me decía, cuando me llamaba, me decía, hola Sergiño, estaba todo bien. Y cuando me llamaba, me decía, hola Sergio, uy, ahí venía. Y Con yo el le segundo decía, nombre. claro, entonces pasaba algo bien simpático que lo aprendí, me iba mal, por ejemplo, en una negociación y yo le decía, jefe, no fue mal en la negociación. Y él en vez de enojarse, todo me dice, perfecto, perfecto, no hay problema. Fine, Ujú. me decía, fine. Y venía la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué aprendiste? No, claro, me decía, ¿y ahora qué? Si ¿y ahora qué? No tenía una clara visión, ahí venía el reto. Si que te vaya mal o que te vaya bien es parte del juego. ¿Y ahora qué viene? ¿Ah? Ujú. Es lo que uno debe planificar y todo. José Antonio Maldonado, un placer, pero un placer esta conversación. Yo creo que podríamos abrir distintos temas y hablar 3 horas, pero me encanta. Pero a los que quieran continuar esta conversación, ¿dónde ubican a José Antonio Maldonado para que lo puedan llamar y hacerle consultas o preguntas de lo que hemos conversado? Mira, yo te diría que donde yo estoy más activo es en LinkedIn, Ujú. donde tengo mi perfil, José Antonio Maldonado Brewer. Ahí va a aparecer, así un Bru- truco que va a aparecer, tranquilo. Yo lo vamos a enchular y sí, va a aparecer, sí. ok. Confieso que a pesar de que trabajo para mis clientes en sus medios sociales,
Los míos no son una cosa que yo uso con mucha frecuencia y pueden conocer lo que hago en mi sitio web, que es Expo Consultores, como lo ven acá, expoconsultores.cl. ¿Viste? Estoy chilenísimo. Está perfecto. Expoconsultores.cl, ahí ven lo que hago y eso, y me daría mucho gusto el que quiera conversar, etcétera. Una de las cosas que no mencioné, que también lo hago con mucho gusto y que para mí es como mi estrategia y táctica de responsabilidad social empresarial. Yo estoy involucrado con temas de mentorías de emprendimiento. Desde 2015 empecé con Guaira en Venezuela. Guaira es una iniciativa telefónica, Así creo que es. ya no sigue. Y después desde 2017, en enero, febrero 2017, hace ya 7 años, empecé con Startup Chile aquí y he colaborado con 7, 8 aceleradoras distintas. Endeavor, con Simón de Sirene, emprendedores, mentores de impacto, en 6 o 7 distintas. Y, y me encanta eso, compartir las cosas que he conocido. Ofrezco de cuando en cuando algunas horas de mentoría para emprendedores y es parte también de lo que me llena mucho, ese Y doy aprender fe, y compartir. y doy fe que así es cuando yo llamo a José Antonio Maldonado o lo encuentro en algún evento o en alguna reunión y uno le hace una pregunta capciosa. José Antonio Maldonado siempre se da el tiempo de responder o de dar el tip para que conversemos más adelante. Así que yo siempre te quiero agradecer esa forma siempre de compartir tu conocimiento. Así que nada, un valor pasado, presente y futuro, don José Antonio Maldonado. Muchas gracias por este café virtual, nos estamos viendo y nada, Un así gusto. que feliz. Oye, Cafecito. ese y nada que tengo lo tengo que borrar de, siempre digo y nada, y es mucho, así que es mucho. Bien, José Antonio Maldonado, muchas gracias por todo y que estés muy bien. Gran abrazo, Sergio, Que que estés estés muy muy bien. bien, Gran igual. gusto participar y siempre a la orden. Gracias.